momento de tomarnos un café aquí en la Hora del Tinto, en la revista, con Yebrail Plazas, periodista y director del periódico El Conuco y Chagras. Bienvenido a nuestro programa. Alejandra, sea la oportunidad para agradecerte a ti, a Beatriz y por supuesto a todos ustedes, queridos televidentes, este espacio tan bonito que nos están brindando y así poder contar lo que estamos haciendo por Colombia. Muchísimas gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros. Les contamos un poco. Yebrail Plazas Ríos es periodista y tiene una enorme experiencia en temas relacionados con el orden público, política y también economía. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, escritos, radiales, también televisivos, y ahora lidera este proyecto, el periódico Conuco y Chagras, que es un nuevo medio de información que busca llegar a las selvas del país escribiendo las noticias, tanto en español como en lenguas nativas indígenas. Bueno, Yebrail, cuéntanos primero cómo nace la idea de crear este periódico. Bueno, la verdad, la idea nace en mi casa. Mi esposa hace parte de una misión médica sin fronteras. Ella viaja a la selva a ayudar de alguna manera a las comunidades indígenas. Yo me empiezo a involucrar, viajo como voluntario a la selva del Matabé, conozco la selva del Matabé, el resguardo indígena, las 17 resguardos que hay allí, en el río Atabapo los 14, me reúno con los cabildos gobernadores y encuentro que hay una oportunidad maravillosa para contarle al país y a los colombianos lo que allí sucede. Es otro país, es otra nación, es una geografía olvidada por el Estado colombiano. Hay de todo, tú te encuentras con la Guardia Venezolana, te encuentras con grupos que defienden de alguna u otra manera a través de las armas su ideología. Eso es algo que uno debe sortear en el momento de empezar a hacer la investigación periodística. Dejamos claro desde el inicio que no hacemos parte del conflicto, simplemente contamos hechos que hacen parte de la vida cotidiana, no hacemos parte del conflicto y en eso sí queremos ser reiterativos. Ni ninguna ideología. De ninguna. Y en eso sí queremos ser reiterativos y se da esta la oportunidad para poderlo manifestar de manera abierta y clara. Pero no debe ser fácil toda una labor investigativa en estos sitios, como tú dices, un poco olvidados por el Estado, que, digamos, por las vías y demás, por la seguridad también. Cuéntanos un poquito cómo es la logística para llegar hasta estos lugares y desarrollar allá, además por el mismo cambio cultural de estas culturas indígenas. Mira, en la selva matabeña y en el río Atabapo hay riquezas milenarias. Hay oro, hay coltán, pero lo que no hay es vías. Para llegar allá, la única forma es a través de una avioneta, que es una odisea. A uno le da miedo viajar en los aviones, pero es la única forma de llegar allá. Y luego debes tomar una chalupa, un bongo o una voladora por el río y viajar cerca de una semana por el río Bichada, el río Orinoco y el río Atabapo y estar entrando por todas las comunidades indígenas. Eso dura más o menos unos 15 días el viaje. La comida, por supuesto, que es otra aventura, porque uno está acostumbrado pues a comer lapa, a comer venado o a comer casabe o mañoco. Entonces pues es una vaina que de entrada pues es muy bonito para un periodista, porque tú tienes la oportunidad de hablar con las comunidades indígenas, de conocer sus etnias, su comida, su cultura, sus tradiciones, sus creencias, y lo más bonito es podérselo contar a los colombianos, a los medios de comunicación, a ustedes, a Alejandra, a Beatriz, porque realmente allá venimos nosotros y es un pedazo de Colombia que está en la mitad de la nada, y qué bonito empezar a recuperar esa cultura, esas creencias, esas tradiciones que milenariamente han estado en la selva de Matabé. Inicialmente comenzaste solo. Cierto. En estos momentos tienes un grupo de trabajo que te ayude, digamos, con todo este periódico, todos estos reportajes. Veo que tienes varias secciones. ¿Cómo hacen? ¿Cada cuánto sale el periódico? Bueno, el periódico tiene, digamos, es mensual, porque para repartirlo se demora tal vez 20 días. Digamos, la distribución se hace por chalupa, igual que como vamos a hacerla en las entrevistas. Es muy curioso porque la gente, los indígenas empiezan a gritar, digamos como el voceador, llegó el Conuco, llegó el periódico. O sea, eso es muy bonito y lo llena uno de satisfacción. En este momento se está distribuyendo, nos están llegando las primeras imágenes del resguardo de San Luis de Sama, en la urbana, que queda en un rincón de la selva, los niños viendo su periódico. Bueno, primero pues eso. Lo segundo, el equipo, pues el equipo está conformado por indígenas de las etnias piaroas, piapocos, puinabes, curripacos, sicuanis, cubeos, que son las 6 etnias que hacen parte de los 17 resguardos de la selva del Matabé y de los 14 resguardos de Atabapo. Ellos nos están ayudando con la ayuda de Paula Páez, de José Ballesteros, de José Cote,
ellos nos ayudan también, digamos, para fomentar la educación indígena y que puedan utilizar las nuevas tecnologías de manera correcta, debido a que queremos lanzar un portal web para que los indígenas escriban también en nuestro portal, utilizando los kioscos que está haciendo el Ministerio de Nuevas Tecnologías, ¿no? Exactamente allí. Pero explícanos un poquito qué quiere decir o tradúcenos el conuco y chagras. Bueno, ok. ¿Qué es? Hay dos, esto significa básicamente lo mismo. El conuco es el Banco Natural Indígena, me explico. En el conuco tienen sembrado piña, tienen sembrado yuca, tienen sembrado diferentes hortalizas y legumbres, además de que atrapan allí venados o lapas. Entonces es como su banco de alimentos. Cuando el indígena le dice a su esposa, además, un dato interesante para ustedes, niñas, allá mandan las mujeres, ¿no? Es Qué una bueno. vaina matriarcal. Matriarcado total. Exacto. Entonces, cuando dice, vamos a preparar algo, trae algo del conuco, pues ella trae la comida del conuco, pero es el hombre que tiene que estar encima, mantenerlo todo, y ellas son las que mandan. Entonces, pues el conuco es ese banco de alimentos, el chacras es lo mismo, pero digamos que se dañó la palabra indígena por el fenómeno del narcotráfico en la zona, y entonces en su época quienes ejercían esta actividad ilegal le llamaban chacra al lugar donde fabricaban la cocaína. Nosotros rescatamos la palabra chacra desde sus orígenes, que significa realmente un banco de alimentos, no una fuente de financiación ilegal, y le ponemos en nuestro periódico como conuco y chagras. Las chagras son los bancos de alimentos indígenas. Ok, ¿cuántos ejemplares distribuyen en la selva colombiana? 20.000 ejemplares los hacemos con muchísimo. el periódico, exacto. Los primeros los estamos mandando para la selva del Matavén, entraron por Cumarío, otros entraron por Puerto Iniría, Bichada, Guainía, algunos se van para el Amazonas, no hemos empezado a viajar a la selva del Amazonas, pero a través de las autoridades indígenas los estamos enviando, y para Pasto. Entonces, pues la idea sí es tener un medio de comunicación fuerte. Que no existía antes. No existe. En la selva colombiana no, pues, No hay. no conocemos otro medio de comunicación, Las ¿cierto? imágenes son maravillosas. Aquí estaba viendo, justamente te iba a preguntar cuál ha sido la receptividad de todas estas comunidades indígenas. Vemos que se visibilizan ellos, todo lo que pasa allí, el fallo de la Corte Constitucional en favor de las comunidades indígenas, rescatan dónde quedan algunos pueblos escondidos y demás, y bueno, esto no lo vemos ni siquiera pues, en otros medios, aunque si no es una noticia muy sobresaliente, digamos que no pasan estas historias. Yo me asombro, ¿sabe? Mire, yo ya veo noticias sobresalientes cada vez que voy, pero noticias que uno dice, esto trasciende las fronteras en Colombia. O sea, el estado de desnutrición de muchos de los niños indígenas en Colombia es terrible. O sea, en las fotografías que ustedes pueden encontrar de los niños en África, se repiten, pero multiplicadas por 100 en muchas condiciones geográficas del país, y eso hay que contarlo. O sea, uno no puede esconder la verdad con los niños. O sea, las comunidades lo han recibido con muchísimo agrado. Digamos que algunas autoridades estatales no. Resulta algo incómodo que empiece uno a indagar, a preguntar ustedes qué están haciendo, por qué no hacen, qué hacen. Y eso nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien porque sabemos que estamos haciendo las cosas como son. Es una buena labor, que no todos lo hacen, y tú, bueno, tomaste la decisión, lograste un equipo de trabajo y ya está, ya es un hecho. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hace cuánto están con el proyecto? Este proyecto lleva tal vez año y medio. Detrás de este primer ejemplar hay todo un proceso grandísimo. Este primer ejemplar se logró luego de que nos reuniéramos con las autoridades del Cabildo Gobernador de la Selva de Matavén, a través de un enlace de una IPS indígena que se llamaba Mave Salud. Ellos nos llevaron allá y yo a través de ellos me logré reunir con todos los indígenas para que nos aceptaran el proyecto. Lo llevaron como una votación, nos permitieron entrar a sus territorios. Un trabajo grandísimo, tal vez año y medio para lograr este primer periódico. Y ahora ahí los televidentes se deben estar preguntando cómo se financia un proyecto como este. Bueno, la verdad la financiación es un reto inmenso. Los medios de comunicación independientes o deben ir de la pauta estatal o deben ingeniarse la manera de sobrevivir. Si uno digamos que se adhiere a la pauta estatal, digamos, está ligado a las reglas de juego de la alcaldía y demás. Claro. Eso, de alguna manera, pues muchos medios lo utilizan, queremos apartarnos de eso, y lo hemos venido financiando a través de un apoyo muy importante que nos da la Fundación Amigos de la Paz y del Periodista. Esta fundación es una fundación sin ánimo de lucro que capacita a periodistas a través de líneas de investigación para que ellos a su vez capaciten indígenas.
Ellos nos han donado parte, digamos, de esta capacitación, parte de los recursos, y la otra parte pues la vengo poniendo yo de mi bolsillo. Razón por la cual Toca, pues, total. Sí, ahí seguimos. estás esperando, por supuesto, todo el apoyo y ojalá que a partir de este momento y después de ver esta Muchas noble gracias. causa y tan importante para nuestras comunidades indígenas, pues que surge ese apoyo. ¿Qué has investigado tú tanto, Yebrail? ¿Cuántas comunidades indígenas existen en Colombia? Porque además nosotros a veces no tenemos ni idea. Mira, Colombia es uno de los países con mayor diversidad indígena en nuestro país. Las comunidades indígenas que hay en Colombia trascienden las fronteras, están con presencia en Brasil, tienen presencia en Perú, tienen presencia en Venezuela y en Colombia. Soy más que seguro que están por encima de las 200 comunidades indígenas. Por encima. Y de ahí, digamos, una cosa es la comunidad, otra cosa es la etnia, ¿no? Podemos estar en una misma comunidad 2 o 3 etnias. Sí. Como yo te decía, en la selva Matavea hay 6 etnias, en el Amazonas hay otras etnias distintas. Queremos hablar con los Macú, estamos haciendo ese trabajo para viajar al Alto Guaviare, llegar allá no es fácil. Es un tema muy bonito encontrar las toninas, por ejemplo, que son los delfines rosados, Ay, pero divinos. también ver la tristeza de cómo la minería ilegal, digamos, acaba con ese hábitat y de cómo las están asesinando allá, porque, digamos, explotan las riquezas naturales del país y como que nada pasa, como que pues, nadie está allá. Entonces, pues, todo eso lo motiva a uno a seguir adelante, a hablar con todas estas etnias, con todas estas comunidades indígenas, a trascender las fronteras para seguir buscando y rescatar milenariamente, digamos, esa cultura que ellos mantienen allá. Qué bonito. Con estos indígenas reporteros, por así decirlos, ¿cómo se han ido como acostumbrando a las nuevas tecnologías, todo? ¿Cómo te envían los Es un reto reportajes? Les Exactamente. voy a contar 2 anécdotas acá. Y primero se da esta la oportunidad para saludar a Paqui Paqui, nuestro reportero indígena, y a Maxulú. Esos son sus nombres. Las primeras clases eran terribles. Ellos estaban acostumbrados a sentarse para que alguien les explicara cómo era. Entonces, un día yo, con las otras personas, pues nos enfurecimos. O sea, pues ustedes cómo no saben qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, una semana yo, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. La otra, La qué, noticia. cómo. No. Entonces, venga, díganme cómo hago para que ustedes se me entiendan. Y me dijo Paqui, pues hombre, pues tiene que gastar una pola porque no lo va a entender. Y fue así que... De la única manera que nos aprendió y entendió tuve que, las 5 leyes del periodismo. Me adapté con ellos, y fue así, y ellos me dijeron, no, usted tiene que aprender de nosotros, y nosotros vamos aprendiendo de usted. Entonces me llevaron a cazar venado. Yo tengo unos venados, entonces, o sea, para mí coger un arma era una vaina que me daba mucho miedo, porque no... Entonces no la cogí, ellos le dispararon al venado, pero me tocó a mí como alistarlo, ¿no? Entonces, pues, ya se imaginarán ustedes. Sí. Y así fue que Un aprendimos. poco de choque cultural, ¿no? Sí, total. Claro, porque para ellos es pues muy Claro. normal, es parte de No, pues para uno, imagínese comer la casa, lapa, es la casa. manioco, casabe, o sea, es como un jugo y con un platón y todos sirven así y toman así. Entonces, de entrada, digamos, uno, hombre blanco que viene de una civilización, una cultura totalmente distinta, le parece antihigiénico tomar así. Pero pues no, se toca. Pero pues para ellos es normal y pues, no, yo terminé tomando así y hasta rico. No, y así sabroso. todas esas historias para descubrir un poco cómo es dentro de estas culturas tan ricas, o sea, culturalmente, en su gastronomía y demás. ¿Cómo podemos entonces saber más de El Conuco y Chagras, una página de internet a través de Estamos creando la web? www.conuco, no el conuco, sino conuco con K, Ajá, la última con C, .com. Después, tal vez en 2 horas, encontrarán ustedes ya el portal al aire. En este momento, pues estamos coordinando. La coordinación no es fácil para que nos empiecen a mandar las fotografías de Puerto Inírida, de Cumaribo, de los cerros de Amabecure, de la urbana de San Luis de Sama. O sea, nos están mandando cerca de un banco de 2.000 imágenes fotográficas de este paraíso para que ustedes, queridos televidentes, tú, Beatriz, Para que y conozcamos más de Alejandra toda esta puedan cultura verlo, ¿no? indígena.
Bueno, tan rica en Yebrail nuestro país. Plazas, qué excelente iniciativa nos han venido a Muchas presentar gracias. hoy aquí en la revista. Para todos nuestros televidentes, invitadísimos a ingresar a la página web www.conuco.com para saber y obtener más información sobre el primer periódico en el país que se hace para las selvas colombianas. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a enorme. ti, felicitaciones por ese excelente proyecto.